junto con el Instituto Tecnológico de Sonora en México, realizó un estudio sobre el nivel de alfabetización ambiental de estudiantes de la carrera de Agronomía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Pero, para que nos comente en qué consistió este estudio, tenemos comunicación con el ingeniero Diego Celdrán del INTA y docente investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. Buen día, Diego, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, primero que nada, cuéntenos a qué se refiere con alfabetización ambiental este estudio. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el interés por nuestro trabajo y las cuestiones ambientales. Bueno, y para resumir un poco qué es la alfabetización ambiental, podríamos decir que una persona alfabetizada ambientalmente tiene conocimientos, disposición, competencias y hace acciones o comportamientos que son afines o a favor del medio ambiente. O sea, sabe situarse y reconocer los problemas ambientales y las consecuencias que tienen. Entonces podremos agregar también que son ciudadanos críticos y reflexivos. Y no es un dato menor en esta circunstancia en que estamos viviendo. Necesitamos que las personas estén alfabetizadas ambientalmente para que por medio de sus acciones puedan generar un impacto positivo en el medio ambiente. Uh-huh. Es interesante este concepto de alfabetización que se aproxima mucho al concepto que propone Paulo Freire sobre que alfabetización no es solamente un cúmulo de conocimientos, de datos, sino que también es situarse y reconocer las problemáticas del contexto. Exactamente, o sea, no hablamos del conocimiento académico o la enciclopedia, sino el saber estar, el saber actuar, el saber reconocer que estamos rodeados por otros, estamos rodeados por un medio ambiente que necesita de nosotros también. Uh-huh, claro, y de nuestra acción. Bueno, contanos cómo se realizó este estudio y cuáles fueron las personas con las que se trabajó. Perfecto, mira, bueno, este estudio se usó una metodología de un instituto de Estados Unidos, de Wisconsin. Lo trabajamos con unos colegas mexicanos. Ellos habían hecho una traducción, lo habían trabajado mucho en muchas tesis de maestría, en tesis de grado. Y bueno, en el año pasado, en mayo, yo tomé la información, hice los cuestionarios en agronomía. En total respondieron el cuestionario 126 alumnos, lo que es un número interesante de los 5 años que tiene agronomía. El trabajo consistió, bueno, por supuesto, con la venia de las autoridades, lo cual aprovecho y les agradezco muchísimo, igual que la colaboración de los docentes y alumnos. Durante el horario de clase yo les pasé un cuestionario que tiene 3 componentes que miden la alfabetización ambiental. Se refieren a la actitud ambiental, la conducta ambiental y el conocimiento ambiental o de cuestiones ambientales y ecológicas. 15 preguntas tiene cada uno de estos componentes y a los alumnos no se les avisó que se les iba a hacer este cuestionario. La verdad que se portaron muy bien los alumnos, colaboraron, pero disponían de 15 o 20 minutos. Se les aclaró que no es un examen esto, en realidad era saber realmente su nivel de conocimiento en ese momento. O sea, no es un examen ni nada, sino simplemente conocer de estos 3 componentes cómo estaban ellos en la actualidad. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que pudieron...? Bueno, mira, los resultados, o sea, los 3 componentes, esto que te mencioné, actitud, conocimiento y conducta, hacen al nivel de alfabetización. Uh-huh. De los 126 alumnos que se respondieron el cuestionario, si los tomamos a todos juntos, o sea, sin dividir por género ni por año de cursada, manifestaron un nivel ambiental, o sea, el nivel general, aceptable. Entonces, con un 62% de las preguntas correctas. Ahora, si entramos a tallar en los 3 componentes, vemos que la actitud, o sea, el saber hacer, los sentimientos que tenemos para con el ambiente, dieron un buen resultado, un 77% de las respuestas correctas. Ahora, cuando empezamos a hablar de conducta, o sea, de las acciones concretas que hacemos con respecto al medio ambiente, para la muestra en general dio un nivel bajo, un 50-52% de las respuestas correctas, y el conocimiento en general para esa muestra total también dio un nivel bajo, 56%. O sea, este nivel bueno-bajo es una clasificación que armamos nosotros arbitrariamente, que solo sirve para comparar esto, no sirve para comparar con otros lados porque usan otras calificaciones, uh-huh. Pero nosotros nos basamos en las calificaciones que los alumnos tienen en la universidad, ¿no? Las notas con las que aprobarían un examen parcial o un examen final. Ahora, esto con la muestra en general. Ahora, cuando trabajamos año por año,
vimos muy claramente que a medida que se avanzaba en la carrera de agronomía, los alumnos mostraron mejores valores en lo que era el conocimiento, siendo quinto año el que mejor conocimiento ambiental y ecológico tuvo. Pero la conducta siempre fue baja, el nivel bajo de conducta, o sea, las acciones concretas. Permitime agregar, o sea, yo hice este mismo examen cuando me puse en contacto con estos colegas mexicanos y me dio un resultado similar, o sea, uno sabe lo académico, los conocimientos, pero cuando contesta honestamente las acciones concretas a favor del medio ambiente, vemos que realmente hacemos poco. Claro. Es decir, que a medida que el conocimiento aumentaba en el avance de la carrera, esto no significó un aumento en las conductas. Tal cual. Y la actitud tampoco, o sea, el saber hacer, la actitud, el sentimiento que tenés para con el ambiente, no refleja que sean tus conductas. O sea, nos pasa que sabemos lo que está mal, sabemos que afecta al ambiente, pero lamentablemente no revertimos nuestras acciones diarias, nuestras conductas, y bueno, y esto fue un dato muy significativo y a la vez comparable a nivel mundial. Generalmente otros estudios que han usado metodologías similares a esta, o la misma metodología, le da exactamente lo mismo. Sabemos qué hacer, pero no lo estamos haciendo. Me da mucha curiosidad saber alguna de las preguntas que tuvo que ver con los valores de conducta. Bueno, mira, justo acá tengo a mano el cuestionario y te puedo decir, por ejemplo, para la conducta, le preguntan si camina, usa el transporte público o la bicicleta en vez del automóvil, si apago las luces o aparatos cuando no lo estoy usando, cosas básicas que podríamos hacer en el día a día de nuestra vida, ¿no? Si cuando salimos a caminar vemos latas de aluminio en el suelo, las recogemos, las llevamos a un lugar. Si hablamos con nuestra familia o amigos sobre las cuestiones ambientales, si esta pregunta a mí me pareció clave y yo creo que es el eje. Si hacemos un esfuerzo por reducir la cantidad de bienes que consumimos, si uno nos ponemos a ver, que yo soy bastante autocrítico conmigo mismo, yo veo, por ejemplo, mis hijos, la cantidad de plástico que tengo en mi casa en juguetes es tremendo. Sí, es verdad. La cantidad de bienes que consumimos es tremendo. Entonces, cuando respondemos con sinceridad a estas cosas, ahí nos damos cuenta por qué los valores de conducta no están reflejando, no son buenos valores o no son los que el ambiente estaría necesitando. Esa última pregunta que vos decías me llama mucho la atención, me resulta interesante porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pensamos que mientras más consumimos, mejor estamos y el, digamos, el buen vivir o el vivir bien iría por ese lado. Sí, seguramente estamos en una cultura de usar y tirar. Si uno ve simplemente las publicidades, todo permanentemente nos están vendiendo consumo, tenemos que consumir, tenemos que tener no 2, sino 3 televisores, y cada vez las cosas duran menos porque tienen una obsolescencia programada. Claro, cada vez tenemos más teléfonos, más televisores, más computadoras. Consumos y nos olvidamos de vivir. O del buen vivir, como dijiste vos muy claramente. Esta obsolescencia programada que vos mencionabas también es percibida, ¿no? Esto de que por ahí un celular está funcionando perfectamente, pero salió uno nuevo y quizá una persona dice, bueno, quiero el nuevo solo porque es nuevo y no porque realmente lo necesito. Sí, aparte la saturación mediática que tenemos de eso, ¿no? Nos venden las necesidades, o sea, tenemos que tenerlo, ya no puede ser, yo la verdad no tengo ni idea de por qué número de iPhone vamos, pero, o sea, tenés que tener el último y te da como un estatus social y bueno, lamentablemente estamos atrapados en este círculo vicioso de consumo, de tirar y de generar permanentemente residuos. ¿Y cómo tendríamos que hacer para revertir toda esta situación y cambiar esas conductas que tenemos? Es muy difícil. Yo creo que, bueno, la educación es un primer paso, la alfabetización ambiental, o sea, el saber qué daño estamos provocando a la mente, saber de dónde vienen los componentes de nuestros teléfonos, qué hacemos con esa carcasa de teléfono que no sirve más. Es muy, muy interesante tratar de hacer ese ejercicio uno mismo en su día a día, ver cuando saca su bolsita de residuos toda la noche, cuánto
cuánto consumimos, cuánto estamos tirando, podríamos haber reciclado, podríamos haber reutilizado, pero sobre todo reducido. Hay tantas cosas que no nos son necesarias. Ahora, yo también esto te lo digo desde lo teórico, desde lo filosófico, muy bonito, pero lo cierto es que uno en su vida personal hace poco, podría hacer mucho más por el ambiente, ¿no? Entonces, digamos, es una conclusión bastante interesante, porque en este estudio no hubo una correlación entre lo que se sabe y lo que se piensa con respecto a las actitudes y lo que se hace. Tal cual. Y bueno, y eso, como te decía, es un problema global, porque en muchísimos estudios similares a esto pasa siempre datos similares, los resultados son iguales. O sea, sabemos qué hacer, sabemos qué hace mal, pero no revertimos. No hacemos nada. Nuestras conductas. Bueno, y es muy difícil, lo estábamos hablando recién, ¿no? Todos estamos saturados de consumo y si estamos estresados o cansados tenemos que seguir consumiendo porque el consumo del turismo y es todo, estamos atrapados en un círculo realmente vicioso. Es difícil salir, o sea, uno se da cuenta, lo reconoce, pero no lo revierte. Realmente es un problema a trabajar en el corto plazo, ¿no? Tengo una última pregunta sobre el estudio que tiene que ver con las variables que utilizaron. Vos hablabas sobre que se hizo una diferencia entre los distintos años de la carrera. Sí, perfecto. Hay otra que tiene... Hablamos por género también. Ajá, eso mismo te quería preguntar. ¿Hubo diferencias? Sí, hubo diferencias. También es cierto que las mujeres eran menos en la muestra. De las 126 eran 40 y algo de mujeres, el resto eran hombres, pero sí, las mujeres tuvieron mejores valores de nivel de alfabetización ambiental, mostraron mejores actitudes, y aunque también acá vuelvo a remarcar, lo que es conducta estuvo bajo para los dos, tanto en el género masculino como el femenino, la conducta estuvo baja, pero dentro de los valores bajos las mujeres tuvieron un poco mayor de valor de conducta, digamos, hacen o dicen hacer, porque en realidad esto son respuestas de los alumnos, pareciera que las mujeres tienen mejor nivel de alfabetización y hacen más acciones a favor del ambiente, que también son datos que se han dado en otras partes del mundo, similares. En algunos no hay correlación, o sea, no hay diferencia entre hombres y mujeres, en algunos lugares sí, pero acá puntualmente para este estudio se mostró eso, que las mujeres tienen mejor nivel de alfabetización y hacen un poco más de conducta a favor del ambiente que los varones. ¿La edad de los estudiantes no fue una variable? No, sí, por supuesto se recabó esa información al principio, la edad, e incluso preguntamos de qué escuela venían, si venían de escuelas públicas, privadas, agrarias, si vivían en el campo o en la ciudad, porque también en este tipo de estudios puede ser una variable el origen, pero sí, las edades oscilaban entre los 18 y hubo algunos de más de 50 años alumnos que respondieron el cuestionario. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo que nos hayas brindado información sobre este estudio, que es muy interesante porque nos permite ver que a pesar de que tenemos buenas actitudes hacia el ambiente y conocimientos que puedan llegar a hacernos de utilidad para cambiar las cosas, sin embargo las conductas parece que son más difíciles de cambiar.